que hemos acabado de cablear el automatismo eléctrico, vamos a comprobar eléctricamente que las conexiones existentes en el plano se han reflejado correctamente en el cuadro eléctrico. Según hemos ido cableando el cuadro eléctrico, hemos ido marcando sobre el plano con un color, pues que ese cable supuestamente ya se ha llevado. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar efectivamente que esa conexión eléctrica existe. Vamos a ir leyendo primeramente las conexiones del esquema de potencia y con el polímetro en continuidad sonora vamos a ir comprobando esas conexiones. Vamos a leer las primeras conexiones eléctricas. Del magnetotérmico Q1 al KM1. De 246 de Q1 al 135 de K1. Correcto. Las siguientes conexiones. De 1 de KM1 a 1 de KM3, de 3 de KM1 a 3 de KM3 y de 5 de KM1 a 5 de KM3. Vemos que el tester hace una continuidad sonora y además la resistencia se vuelve a cero. El compañero que ha cableado el cuadro está haciéndole una marca a cada uno de los cables que ha pitado para comprobar, para determinar que esa conexión eléctrica existe en el cuadro. Seguimos leyendo o interpretando todas las conexiones eléctricas del circuito de potencia. Del 1, 3 y 5 de KM3 al 1, 3 y 5 de KM2. Muy bien. Está complicado. Correcto. Esas conexiones eléctricas existen. Hemos visto cómo el polímetro ha hecho una continuidad sonora, un sonido acústico y además la resistencia baja a cero, que es otra señal cuando el polímetro, por ejemplo, no pita, y no todos los polímetros tienen ese pitido. Seguimos leyendo las conexiones eléctricas del circuito de potencia. Del 1 de KM2 al 5 del KMF. A ver, Mahfouz, ¿por qué? ¿Sigo grabando? ¿Al? 5 del KMF. Esa conexión eléctrica existe. Del 3 de KM2 al 3. Y del 5 al 1. Ya está. Y por último, las últimas conexiones de los bornes impares de esos contactores están relacionados con los dos últimos contactores del cuadro eléctrico y ahora las vamos a leer. Del 1 de KMF al 1 de KM4, del 3 al 3 y del 5 al 5. Bueno, y así continuaríamos. En este vídeo no lo vamos a grabar. Estas son las comprobaciones del circuito de potencia. Solo hemos hecho las de los bornes impares, pero hemos visto cuál es el procedimiento. Faltaría interpretar todas las conexiones eléctricas que existen de los bornes pares al motor, que en este caso son bornas, comprobar todas esas conexiones eléctricas en el circuito, en el cuadro eléctrico, que todas esas conexiones eléctricas existen. Y de ese modo hemos comprobado que todo el esquema de potencia funcionará correctamente. Hemos finalizado de cablear el automatismo. Vamos a comprobar todo el esquema de mando que, según hemos ido construyendo, pues los alumnos han marcado con un color determinado, pues que ese cable se ha instalado. Ahora vamos a comprobar, una vez que todo tenemos coloreado, vamos a comprobar que esas conexiones eléctricas existen realmente en el cuadro eléctrico. Si ahora faltase alguna, es el momento de comprobarlo antes de enchufarlo eléctricamente a las mesas de pruebas. Bien, vamos a interpretar las conexiones eléctricas del circuito de mando, que aquí nos dice que del magnetotérmico bipolar, de la fase del magnetotérmico bipolar, va al 95 de F1 y así sucesivamente. Yo voy a ir leyendo las conexiones eléctricas que veo en el esquema. El compañero lo que hace es esa conexión eléctrica hacerla con el polímetro en versión sonora, y cuando pita significa pues que ese cable realmente existe.
Cada cable que existe, yo en el esquema le hago una pequeña marca de que ese cable ya está comprobado. Entonces decimos, el 2, la fase del magnetotérmico bipolar al 95 de F1, del 96 de F1 al 95 de F2. Vemos que pita porque el tester indica 0 como resistencia. Del 96 de F2 al 95 de F3. Correcto. Esa conexión existe. Del 96 de F3 al 95 de F4. Del 96 de F4 a X21. Correcto. También deberíamos, porque solo estamos comprobando conexiones eléctricas, pero si quisiéramos comprobar que el relé térmico se encuentra correctamente, en estado correcto, para que no cierre el circuito, deberíamos de haber comprobado también contactos. Me voy 4 pasos atrás y digo, el contacto 95-96 de F1 es un contacto normalmente cerrado. Puenteo 95 con 96 de F1. Por lo tanto, eso significa que ese contacto del relé térmico se encuentra bien. Lo mismo para el F2 95-96. Lo mismo para F3 95-96. Y lo mismo para F4 95-96. Aparte de cables, he comprobado también elementos eléctricos, es decir, en este caso los contactos cerrados del relé térmico. Continúo por X22. De X22